Hola alumnos, hoy les voy a explicar el tema de los tipos de personajes que existen. Los personajes se dividen, como ya lo habrán visto en su texto en la página 191, en tres principales. El primer tipo de personaje es el personaje principal, el segundo es el personaje secundario y el tercero es el personaje incidental. Para poder reconocerlos de mejor forma, hay ciertas características que siempre van a tener estos personajes. Por ejemplo, los personajes principales siempre van a ser el protagonista y el antagonista, ese al que siempre se le llama villano, que no es un nombre correcto, pero bueno, así lo van a identificar. El antagonista también es un personaje principal. En todas las historias, el personaje principal tiene un objetivo, eso nos explica en su libro. El personaje principal tiene un objetivo y eso es lo que lo hace principal. Y el antagonista todo el tiempo está intentando que ese personaje principal no llegue a su objetivo. Al final, si la historia concluye satisfactoriamente, el personaje principal, el protagonista, llega a su objetivo. Si la historia no concluye satisfactoriamente, no llega a su objetivo y más bien entonces la historia es más como del antagonista. Cuando la historia concluye satisfactoriamente, se le denomina comedia, no porque sea chistoso, sino porque así se divide el arte dramático desde los antiguos griegos. El drama es todo aquello que tenga que ver con representaciones de historias. Y este se divide en dos. Uno es la comedia, que originalmente se refería simplemente al tipo de final, no a que hiciera reír o dijera chistes o no. Y el segundo, la tragedia. Comedia y tragedia. ¿Sale? En la tragedia es cuando el personaje principal no cumple con su objetivo o no llega al objetivo que estaba buscando y eso hace que la historia tenga un tinte triste, un final dramático o trágico, por así decirlo. Actualmente conocemos como comedia aquello que es chistoso y tragedia aquello que es triste, pero no es así. De hecho, va a haber películas que o historias o libros que no precisamente tengan chistes o terminen o sean como trágicas todo el tiempo, pero su tipo de final sí va a dejar una sensación distinta al lector. Ahora, respecto a esto, el drama es la base del teatro. Ahorita no estamos viendo teatro, pero se los explico de una vez. Si ustedes se dan cuenta, el símbolo del teatro es una máscara de teatro, porque los actores griegos en la antigüedad usaban máscaras, una máscara sonriente que representa la comedia, una de las divisiones del drama, y una máscara triste que representa la tragedia, la segunda división del drama. Bien. Una vez con esto, continuamos con los personajes principales. Entonces, si el personaje principal alcanza su objetivo, se considera una comedia. Si el personaje principal, o sea, el protagonista, no alcanza su objetivo, se considera una tragedia. El antagonista todo el tiempo está intentando que el personaje principal no logre su objetivo. Ahora, ejemplos de personajes principales en estas cuestiones. La película de Los Increíbles. La película de Los Increíbles tiene como personajes principales a Bob Parr, a Mr. Increíble, que tal vez en los primeros minutos de la película no se nota, pero como al minuto 10, minuto 15, ya nos están diciendo que Bob no está conforme con su vida de oficinista y él quiere regresar a ser superhéroe. Entonces, ¿cuál es la característica que hace a Bob el personaje principal? Que tiene un objetivo. Su objetivo es volver a ser superhéroe. El antagonista es Síndrome, el niño que quiso ser ayudante de Bob Parr cuando era pequeño
y Bob no se lo permitió, entonces toma rencor. Todo el tiempo lo que está intentando Síndrome es acabar con los superhéroes. Sí, ya no existían, pero él se pone a buscar mediante tecnología, espionaje, etcétera, a todos los superhéroes de esa época para poderlos eliminar. ¿Se acuerdan que los va matando? Y su principal objetivo es Bob Parr, porque, o Mr. Increíble, porque Mr. Increíble fue el que derrumbó sus sueños de convertirse en superhéroe, pero él no podía ser superhéroe porque no tenía superpoderes, solamente era muy inteligente y sabía desarrollar tecnología. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de antagonista y protagonista. Otro claro ejemplo de antagonista y protagonista, la película Enredados. El antagonista obviamente es Rapunzel, que su mayor anhelo, su objetivo es salir de la torre para ir a ver las luces. Ella no pretendía ser la hija de los reyes ni la princesa perdida, pero su principal objetivo, desde el inicio notamos que es salir a ver las luces que aparecen cada año en su cumpleaños. Mientras que el objetivo de la mamá, bueno, de la señora, la bruja que la encierra en la torre para obtener sus poderes del cabello de Rapunzel, todo el tiempo es evitar que Rapunzel logre este objetivo. ¿Se dan cuenta? Obviamente al final de estas dos historias, porque bueno, son para niños o jóvenes y finalmente es Disney, tiene un buen final donde nuestros protagonistas alcanzan su objetivo y se le podría llamar comedia, aunque no es precisamente del todo cómico. Bueno, sí hay chistes, pero no sé, ya les expliqué que la comedia no se trata de eso. Bien, ahora, los personajes secundarios siempre van a ser los aliados de los personajes principales, ya sea el protagonista o el antagonista. Vamos a regresar a la historia de Los Increíbles. Los personajes principales quedamos que es Mr. Increíble y Síndrome. Los aliados de Mr. Increíble, para que él vuelva a ser superhéroe, son tal vez Frozono, que se acuerdan que Frozono al inicio iba con él a los edificios o iba a escuchar la policía en la radio para poder rescatar a las personas y volver a tener esa vida de superhéroes. Él es un aliado, aunque después le dice, ¿sabes qué? Esto ya no lo vamos a hacer. Obviamente Helen o la señora Increíble, Helen Parr en algún momento se vuelve un poco la antagonista de Bob, porque Bob quiere ser superhéroe y Helen no quiere que regresen a esa vida, entonces intenta evitarlo. Bueno, no intenta evitarlo, simplemente está en contra, aunque no hay ningún modo en el que lo pueda evitar. Y mientras tanto, la aliada de Síndrome es Mirage, la chica esta con el cabello gris casi blanco, que es la que ayuda a Síndrome a que Mr. Increíble llegue a la isla donde pretenden destruir. Después, obviamente, cambian los papeles, cambia la finalidad de Mirage y termina ayudando a Mr. Increíble, pero eso la hace todavía un personaje secundario, ¿de acuerdo? Bien. Los personajes incidentales cumplen con una función muy específica, que es decir, una línea, entregar algo a algún protagonista o algún personaje secundario, ya sea información u objeto, aparece una o dos veces y después ya no vuelve a aparecer. Por ejemplo, en Buscando a Nemo. En Buscando a Nemo, dos personajes incidentales son los cangrejitos que están en las tuberías que están cerca de Sydney, que cuando pasan pececitos les dicen ¡ora, ora, ora! Y los alejan de ahí de sus tuberías porque ahí están saliendo cosas para ellos. Esos son personajes incidentales. Aparecen 2 o 3 veces, son graciosos, complementan la historia, pero esos son personajes incidentales, ¿de acuerdo?
Bien, ahora, vistos los personajes principales, secundarios e incidentales, vamos a otra categoría de tipos de personajes. Tenemos los personajes planos y los personajes redondos. Para que una historia funcione, el personaje principal, que siempre tiene un objetivo, además de alcanzarlo, al final tiene que cambiar, tanto psicológica como físicamente. Si este personaje principal cambia tanto psicológica como físicamente, o tiene alguna característica que haga ver que hay una modificación, estamos hablando de un personaje que tiene mucho que dar de sí. Por ejemplo, Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, Marlene, que es uno de los dos protagonistas, porque en esta película hay dos. Uno es Nemo y el otro es Marlene. Nemo quiere conocer todo y Marlene quiere a toda costa cuidar a su hijo y que no le pase nada, al inicio de la historia. Ocurre el incidente del bote, se llevan a Nemo y Nemo, a partir de ese momento, su objetivo principal es salir de la pecera y regresar al océano, mientras que el objetivo principal de Marlene es encontrar a su hijo. Cuando acaba la película, el que tiene un cambio más grande es Marlene. Y este cambio lo ayuda el personaje secundario de Marlene, que es Dory. Dory todo el tiempo le está ayudando a Marlene, aunque no parezca, a alcanzar su objetivo. Cuando termina la película, Marlene ya no pretende proteger a toda costa a su hijo, porque recuerden que hay un diálogo en el que Dory le dice que la promesa que le hizo a Nemo de cuidarlo siempre y que nada le pasaría es una promesa muy chistosa, porque entonces si él prometió que nada le pasaría, nada pasaría con él, es decir, en su vida nunca crecería Nemo. Y al final de la historia, Marlene le permite a Nemo, desde su psique, desde su cabeza, conocer el mundo, explorarlo. Es decir, tiene un gran cambio porque deja de sentir el miedo que tenía al inicio de que algo le pasara a su hijo y se da cuenta que su hijo es capaz de hacer las cosas. Ahí tal vez lo que podemos ver es que al inicio de la película Nemo hacía todo lo que le decía su papá, como cuando están saliendo de la anémona y que empiezan adelante para atrás, y que iban como muy cuidadosos camino a la escuela. Y al final, cuando están en la escena de la red de los atunes, del barco, Nemo se aventura a confrontar a Marlene y a decirle, es que sí puedo hacerlo, déjame. Y ahí es una aceptación y un cambio de los dos. Nemo por confrontarlo y Marlene por aceptarlo. Y al final, ya en las últimas escenas de la película, vemos como la consolidación de este cambio que hay en ambos personajes principales cuando los dos se empiezan a echar carreritas para llegar a la escuela, ya en la escena final. Ok. Cuando los personajes tienen este cambio tan complejo, se llama personaje redondo, y eso es lo que hace de una historia interesante, una historia rica, una historia que nos dan ganas de ver una y otra vez. Cuando el personaje principal no muestra ningún cambio, ni físico, ni psicológico, ni emocional, ni mental, entonces estamos hablando de un personaje plano. Si un personaje secundario no tiene un cambio, tal vez no hay tanto problema. Si un personaje incidental no tiene cambio, tampoco hay tanto problema. Pero cuando no lo tiene un personaje principal, sí tenemos un problema, porque entonces significa que no hay historia, no hay objetivo que alcanzar y no hay nada que haga modificar a este personaje y que llegue de una nueva manera hacia el final. Entonces, esta es la diferencia principal entre personajes planos y personajes redondos. Cuando una historia no los enganche, que los empiece a aburrir, pónganse a identificar cuál es el personaje principal, y lo primero que van a notar si una historia les está aburriendo es que ese personaje principal o no tiene objetivo, no tiene un objetivo específico a dónde ir, o tiene muchos objetivos y de todos no se entiende ninguno. ¿Va? Ok, bien. Ahora, continuando en las explicaciones de la página 191, aquí también hablan sobre
el espacio, el tiempo y el ambiente. El espacio es justamente el espacio físico en el que se desarrolla la historia, porque evidentemente tal vez no nos podemos creer una historia de ciencia ficción en una casa del Imperio Romano del siglo XII. Puede ser que no. Si lo saben estructurar, entonces tal vez sí. No creeríamos que hay robots en una casa del Imperio Romano, o sea, en una casa del inicio del final del Imperio Romano y del inicio de la Edad Media. No lo creeríamos, nunca. Ay, perdón, no, siglo XII no puede ser, siglo II. El espacio es importante. Ahora, si yo quiero detallar una escena de una familia, tal vez va a ser muy difícil desarrollar la historia de una familia en un antro, en una disco, por ejemplo. Va a ser más fácil detallar la historia de una familia dentro de una sala, una cocina, un comedor o incluso en un parque. A eso es a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Ahora, en las series o películas que ustedes pueden ver, se van a dar cuenta que hay espacios recurrentes, sobre todo en las series, en las películas no tanto. En las series hay espacios específicos, sobre todo por la economía del set en el que se graban estas series. Por ejemplo, en Friends, ay no, Friends es muy, muy anterior para ustedes. En How I Met Your Mother, a ver si la conocen. En How I Met Your Mother tenemos siempre el bar al que van los chicos. También tenemos la sala en la que viven Ted y Marshall. Y tal vez, por ejemplo, la cocina del departamento de Ted y Marshall es importante al inicio. La habitación de Ted, la azotea de la casa de Ted. Y ¿qué otro lugar es importante en general en la serie? Creo que nada más. Tal vez el departamento de Robin. ¿Sale? Bien, esos escenarios son muy importantes. Tienen que observar las cosas que hay a su alrededor y que realmente concuerden con el tipo de personaje que tienen. Si tienen a una persona que es desorganizada en un departamento muy, muy, muy ordenado, tal vez no lo van a creer. Si tienen a una persona muy organizada en una casa en el campo donde hay mucho desorden, tal vez no lo van a creer, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante que observen cuál es el espacio en el que se desarrolla la historia y si tiene alguna concordancia con sus personajes. Ahora, por cierto, les estoy poniendo ejemplos de películas y de series para que sea más evidente visualmente para ustedes, ya que, bueno, ahorita ya leyeron algunos cuentos, pero les va a ser más fácil relacionarlo a través de películas y series que constantemente están viendo. Ahora, el tiempo. El tiempo en el que transcurre la historia es muy importante. El tiempo se puede dividir en dos partes. La primera parte es la época específica en la que se está desarrollando la historia. A fuerza, casi siempre una historia debe tener un año o una época determinada, ya sea un siglo, el lugar en donde esté, es decir, si es alguna ciudad o algo así, también nos va a ayudar mucho para determinar la época en la que se está desarrollando. Puede ser una historia de la antigua Grecia, por ejemplo, la película de La Mujer Maravilla. Al inicio, como se está hablando de las Amazonas y las Amazonas tienen un origen en la antigua Grecia, entonces las escenas se desarrollan como en cavernas, en cuevas y en algún tipo de construcción que nos recuerda a la antigua Grecia y ya posteriormente da un salto a la modernidad. Pero nos está especificando algo. Puede ser en la Edad Antigua, en Grecia, en Roma, en Medio Oriente, puede ser en la Edad Media, puede ser en Europa clásica, en la Europa del Renacimiento, también puede ser en el descubrimiento de América. Obviamente, si estamos viendo escenas de América, de nuestro continente,
y están haciendo referencia a antes de 1492, entonces todos sabemos por fuerza que antes de 1492 no había influencia europea aquí. Si estamos hablando de América de 1592, de 100 años después, entonces sabemos que la historia ya va a tener matices distintos porque el tiempo influye. Si estamos hablando del siglo XIX, entonces ahí ya vamos a estar más abiertos a las posibilidades de ver algo de tecnología, igual y no tecnología súper avanzada, no un teléfono, un iPad o una super lámpara o un reflector, pero sí vamos a saber que ya va a empezar con algunas cosas de energía eléctrica, trenes, vías, medios de transporte un poco más elaborados como ya no solamente carruajes, sino algunas cosas motorizadas o bicicletas, etcétera, etcétera. Todo esto, todos estos elementos que nos dan una cosa específica con el tiempo, a veces también se combinan con el espacio. Si yo veo tal vez hologramas hablando, sé que no son de inicios del siglo XX, es decir, que no son de 1910 en la época de la Revolución Mexicana. Si yo veo a hologramas que están hablando, entonces sé que puede ser de una época 2005, 2015 para acá o incluso en el futuro, ¿no? Cuando empezamos a ver características temporales que no cuadran con ninguna época, ¿por qué? Porque están basadas en el futuro, entonces ya estamos entrando en terrenos de la ciencia ficción y quiere decir que tal vez ahorita sí estamos en 2020, pero esa historia está basada en el 2050 o en el año 3000 o en el 2520, vaya, hay como una amplia gama de posibilidades y ya estamos hablando de ciencia ficción. Ahora, esa es la temporalidad específica que normalmente nos tiene que dar una obra. Cuando no nos da una temporalidad específica, y ahí les va, es el famoso érase una vez. Y de hecho una de las preguntas en sus cuestionarios sobre el pescador y su mujer y el otro cuento, el de Rapunzel, era si ustedes encontraban una época específica. En el de Rapunzel tal vez lo podemos encontrar por la torre y nos puede hacer pensar en Edad Media y además ya hay mucha influencia de ese cuento como por parte de la televisión o películas como la película de Enredados. Pero en el del pescador y su mujer el tiempo no es específico. En el de Oscar Wilde, tal vez en El Príncipe Feliz, tampoco es específico el tiempo. Cuando una historia tiene esas características, estamos entrando en el terreno de la fantasía. La fantasía, que es ahí donde entran hadas, duendes, pueden entrar los hobbits, también Harry Potter, bueno, Harry Potter sí tiene una época específica, pero dentro del mundo real, y ya cuando entra al mundo de Harry se difumina la época en específico. Eso, chicos, ya es fantasía. De hecho, hay un apartado en su libro, en la página 193, en las que habla de los subgéneros del cuento. Ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, aunque el libro sí lo está marcando, no nos vamos a meter mucho, que es donde estaríamos viendo justamente las características de ciencia ficción, las características de fantasía, las características de terror o policíaca o narración policíaca, etcétera. No lo vamos a hacer, pero para que puedan comprender aspectos del tiempo sí es muy importante que sepan que en la fantasía el tiempo está difuminado, ¿de acuerdo? Bien, ahora, segunda característica del tiempo. El tiempo se divide en épocas, ¿sí? Y la otra forma de dividir el tiempo, y eso sobre todo funciona para cine, televisión y bueno, en este caso series que son parte de la televisión, pero ya se está separando un poco, es mañana, tarde y noche. Hay veces que incluso hay que especificar que es amanecer, atardecer o una hora muy muy puntual, tal vez porque en esa serie o en esa película nos están poniendo que un personaje todos los días va a tomar un té a la cafetería de la esquina a las 12 en punto. Entonces esa es otra característica del tiempo.
Cuando se escriben guiones televisivos, en el cuento tal vez no tanto y en la novela no tanto, pero cuando se escriben guiones televisivos o de cine, tienen que ser muy específicos con esa temporalidad. Ok, ahora, por último, en este video, el ambiente se crea a partir de las sensaciones que nos va brindando el narrador con las palabras, o en el caso de lo visual, el director de la película siempre va a poner elementos muy específicos que nos van a crear un ambiente determinado. Por ejemplo, si ustedes están viendo un ambiente con mucha luz, donde hay risas y donde todo es tranquilidad, entonces vamos a tener una sensación distinta a si estamos viendo una película que tiene un ambiente con poca luz, con sonidos extraños, con objetos que pueden ser retratos viejos o, bueno, ya yéndonos a muchos extremos, no sé, como la muñeca de Annabelle o algo así. Entonces eso ya va a empezar a generar un ambiente, una atmósfera que nos está haciendo percibir la narración de otro modo. Cuando ustedes estén viendo este video, van a tener una perspectiva de lo que yo tengo a mi alrededor. Y bueno, no pretendo ni dar terror, ni hacerlos sentir muy alegres o casi como en un stand-up, pero sí los hace pensar cosas específicas acerca de lo que hay en mi entorno. No es lo mismo que ustedes me vean aquí con mis libreros detrás, con mis libros y cosas ahorita que yo estoy en mi casa, que cuando me ven en la escuela con el pizarrón detrás, el salón amplio en el que todos están hablando. El ambiente es distinto, ¿de acuerdo? Bien. Ahí sí, voy a ser muy específica. Cuando se trata del ambiente en su trabajo en específico, tienen que ser muy puntuales en los objetos que van a colocar en su narración, en el cuento que van a modificar. No me pueden poner 5 páginas de descripción del ambiente o descripción del alrededor si de esas 5 páginas solamente nos sirven 3 objetos. No sé, una silla, un mantel y un florero. O sea, si me escribe 5 páginas y solamente me sirven una silla, un mantel y un florero para decir algo específico de la historia, entonces todo lo demás no tiene sentido, hay que quitarlo. Si yo necesito una silla, un florero y un mantel, pero nada más menciono el florero, entonces también está mal, porque estoy dejando elementos importantes para mi narración fuera. Tienen que ser muy específicos con lo que ponen, y ahí no pueden poner ni de más ni de menos. Cuando ustedes pongan un elemento de ambiente, procuren retomarlo, y sobre todo si es como un punto clave para la narración. Por ejemplo, en la película de Enredados, los soles que aparecen en el techo de Rapunzel son importantes, y si se dan cuenta aparecen constantemente en la película. Bien, eso que es visual lo tienen que lograr de manera escrita. Si hay algo que es fundamental, que es clave para su historia, lo que tienen que hacer es retomarlo e irlo colocando constantemente en el texto, como si estuvieran entretejiendo su historia a lo largo del texto. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí llegamos con el tema de personajes, ambiente, tiempo y espacio. Y el siguiente video que les va a llegar muy pronto es acerca de tipo de narradores. Que tengan bonita noche. No lo pude hacer antes, se los envío en este momento. No se preocupen si me lo entregan un poquito después. Por cierto, aprovecho para comentarles que el proyecto no lo voy a meter en el reporte de avances de mañana. Mañana es viernes. El proyecto lo voy a poner hasta la próxima semana, entonces tienen hasta el próximo lunes para enviármelo, y así tienen el fin de semana con calmita para redactar mejor su cuento ya con los elementos que les estoy dando. Bonita noche, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien.